Hola amigos, muy buenas noches. Estamos dando estos minutos iniciales para que todos ustedes puedan ir incorporándose a la conferencia de hoy, jueves 17 de junio del año 2021, que servidora Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, va a impartir en este ciclo de conferencias de psicoanálisis gratuitas, online, organizadas por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que este año cumple 40 años de su fundación, 40 años formando psicoanalistas en todo el mundo. Y como creemos que el psicoanálisis es una ciencia que debe ser difundida entre la población, realizamos estas conferencias con ese objetivo, difundir el psicoanálisis. Y si hay un tema en especial del que todo el mundo debería conocer, debería estar formado, es la sexualidad. Por eso, la conferencia de hoy, que estamos a punto de comenzar en breves instantes, va a tratar precisamente de la sexualidad según la ciencia del psicoanálisis, según la teoría del inconsciente. Buenas noches, Blanca desde Colombia, Yael Parra, hola doctora Virginia. Bueno, vamos incorporándonos. Por aquí está Mariscal Flores, Jessica, buenas noches, Virginia. Rafael Benítez, hola desde Montevideo. Cristina Rossi, muy buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Fran Ávila, ¿qué tal Virginia? Feliz de aprender contigo. Alicia, Katia, buenas tardes desde Bolivia. Pilar López García, buenas noches Virginia, qué tema tan interesante. Lo creo. A ver, por aquí tenemos más comentarios. Pilar López García, buenas noches Virginia, qué tema tan interesante. Hola Virginia, qué gusto escucharte otra vez, la mejor, dice Siranay Joga. Costa Rica está presente también, Joaquín, Yael Parra, Colombia, Barcelona, Carlos, Rafael, Cristina, Montevideo, Uruguay, muy bien, Bolivia presente, Colombia presente, Giovanni. Se escucha algo bajo, vamos a ver. Bueno, intentaremos proyectar la voz lo máximo posible. Valentina Acevedo, buenas noches, saludos desde Argentina. Buenas noches, buenas noches. Son exactamente las 21 horas, hora española. Les hablo desde Madrid, España, en emisión en directo a través de Facebook Live a todos ustedes. Buenas tardes desde Bolivia. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una conferencia de psicoanálisis online gratuita, este espacio, tiempo para hablar del psicoanálisis y la salud mental. Y como decíamos, vamos a hablar de un tema hoy que son los 3 ensayos para una teoría sexual, tema de Sigmund Freud, que va a ser publicado en el año 1905, la segunda edición en 1909, la tercera edición en 1914-1915 y la cuarta edición en 1920. Como ven, una ciencia muy novedosa y muy joven. Buenas noches Perú, buenas noches Nicaragua. Esa pintura me encanta. Ambas son pinturas de Miguel Óscar Menasa, del pintor Miguel Óscar Menasa, el poeta, médico, psicoanalista, director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, actor, guionista, director de cine
entre otras de las muchas facetas artísticas de este hombre del Renacimiento, como dicen algunos, gustan algunos en llamarle, o pluriempleado del arte, como diría el doctor Menasa, ese o este cuadro. ¿Vale? Y no es baladí que hablemos hoy de la pintura y de la sublimación, puesto que va a ser uno de los destinos, de los posibles destinos de la pulsión. Ya hemos hablado de las pulsiones y hoy va a aparecer también ese concepto teórico tan importante para nosotros, puesto que no hablamos de instintos cuando nos referimos a los seres humanos. Los humanos no somos instintivos como los animales, los humanos somos pulsionales, puesto que nuestro instinto, nuestro carácter instintivo está tocado en nosotros, está pervertido, está desviado por el lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de sexual en psicoanálisis, hemos de saber que la concepción de la sexualidad del psicoanálisis es una concepción ampliada. Quiere decir que el psicoanálisis todo lo que toca, ¿no?, lo va a, como mínimo, ampliar, sino transformar, producir una nueva manera de ver las cosas. Bien, pues así va a suceder precisamente con la sexualidad. Entonces, vamos a hablar de cosas que nos han pasado a todos, porque aunque Freud las haya teorizado, nos traiga estos 3 ensayos para una teoría sexual, que es la que aspira a producir Freud, el doctor Sigmund Freud, para explicarnos la sexualidad humana, ¿vale? Bueno, pues obviamente vamos a hablar de cosas humanas, de cosas que nos pasan a todos, que nos han pasado a todos y que nos pasan. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar se van a ver identificados en todo lo que vamos a ir hablando hoy y en próximas conferencias sobre estos temas. Pero lo que pasa es que son cuestiones que hasta que no aparece el psicoanálisis no se las da importancia o no se las quiere ver, o cuando el científico las veía previamente al psicoanálisis, ¿no?, las veía desde sus prejuicios o las veía desde su propia amnesia infantil, puesto que toda esa sexualidad ampliada que nace con nosotros cuando nacemos también incluye una sexualidad infantil. Una sexualidad infantil que va a tener que ser reprimida a partir de determinado punto, de un momento de la constitución psíquica, pero no por ello desaparecida en nosotros. Está olvidada. Toda la época de nuestra infancia está olvidada, ¿verdad? Con algunos recuerdos, sí, por supuesto, pero los recuerdos son siempre recuerdos encubridores que se pueden interpretar, como los sueños, ¿verdad? Bueno, pero a partir de la nueva formulación del psicoanálisis que hace de la sexualidad, vamos a ver cómo todas estas cuestiones permanecen de manera inconsciente en los seres humanos, en todos, ¿vale? Bueno. Se entiende también por qué desde la producción de la teoría psicoanalítica, la producción de la teoría pulsional, la ampliación del concepto de sexualidad y la diferencia entre salud y enfermedad como una cosa de cantidad, aparece un rechazo, ¿no?, hacia el psicoanálisis, que trae todas estas cuestiones de la sexualidad, ¿no?, de lo inconsciente, de lo que nos controla más que controlarlo nosotros, ¿no?, lo que nos sobredetermina, para ser más exactos científicamente hablando. Bueno, pero eso que en un momento que a todos le produce una repulsa, ¿no?, bueno, pues es cada vez más extendido ese conocimiento acerca del inconsciente, ese conocimiento acerca de lo psíquico, de la importancia de la sexualidad, ¿no?,
cada vez está más extendido, cada vez más asumido, más aceptado, puesto que cada vez son más personas en el mundo las que se psicoanalizan, ¿no? Que saben de eso. Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Costa Rica, desde Madrid, España. Bueno, y me parece que hay que conversar tranquilamente sobre estas cuestiones, ¿no? Que también es aceptar, poder aceptar en uno su estar en el mundo, ¿no? Su sexualidad, su manera de estar en el mundo. Porque también aceptar eso es un primer paso para aceptar que hay otras maneras de estar en el mundo también, ¿no? Que todo en cada uno es expresión de su sexualidad, de su posición particular también frente al complejo de Edipo, que va a ser para nosotros concepto central, ¿no? Concepto sobredeterminante. Bueno, pero no les quiero complicar mucho las cosas porque quiero hablarles de una manera que todos nos podamos entender en ella, puesto que estamos hablando de cuestiones teóricas que explican lo que nos pasa a todos, ¿vale? Lo que nos hace iguales y también lo que nos hace diferentes, ¿vale? Saludos desde León. Muy bien, Charlie. Bueno, entonces vamos a ver cuál es este novedoso planteamiento del psicoanálisis sobre la sexualidad. El sexo va a ser lo verdaderamente inconsciente en el ser humano. Tanto es así que es la materialidad del inconsciente, la sexualidad. Entonces el sexo es lo verdaderamente inconsciente, que no es que esté oculto. Ojo, inconsciente no quiere decir que esté oculto. Inconsciente quiere decir que uno no lo maneja, porque realmente está muy, muy manifiesto en su formato particular de disfrazarse o de expresarse, pero no está oculto. Es que no lo puedes o no lo podemos controlar. Bueno, iremos viendo a lo largo de los 3 ensayos sobre una teoría sexual muchas cuestiones acerca de la sexualidad, ¿no? Como esa sexualidad de la que habla el psicoanálisis no se refiere a la genitalidad en la edad adulta, que es la concepción extendida o vulgar, podríamos decir, de la sexualidad, que lo sexual es lo genital en la etapa adulta, cuando el psicoanálisis nos va a ampliar esa cuestión, esa concepción de la sexualidad también a otras etapas de la vida, porque somos sujetos sexuados, ya nacemos por sexuación, o sea, fijaos, quiere decir que somos sujetos de una especie mortal, que el ser humano para reproducirse se reproduce por sexuación, necesita de un macho y una hembra que participen en esa reproducción de la especie, mientras que hay otras especies que se reproducen por partición, por ejemplo una ameba o ciertos organismos unicelulares, pero nosotros, por ser organismos pluricelulares, ya lo habíamos visto también en Más allá del principio del placer, nos reproducimos por sexuación. Eso quiere decir que somos de una especie mortal, ¿vale? Entonces la sexualidad, como veis, en el ser humano está muy relacionada, muy en relación con la mortalidad, porque llegar a ese conocimiento de la sexualidad, o digamos al máximo grado de desarrollo sexual en un sujeto, pues va a conllevar la aceptación de la mortalidad. Y eso precisamente es lo que más le cuesta al sujeto. Lo que más le cuesta al inconsciente, porque en el inconsciente no hay representación de la mortalidad, uno es inmortal, ¿vale?
Bueno, por una parte eso, pero también por otra parte el psicoanálisis nos va a decir que no solamente entonces es la sexualidad, o sea, que se da en diferentes etapas de la vida hasta llegar a ese desarrollo máximo sexual posible para un sujeto humano civilizado de nuestro tiempo. ¿Vale? Hay un recorrido, hay un desarrollo desde que nacemos hasta ese punto. Entonces, que no se refiere a una sola etapa y que tampoco se refiere a una sola zona erógena, que serían los genitales, sino que hay muchas otras zonas erógenas, ¿vale? Para lo sexual. Estrictamente hablando, para el psicoanálisis sexual es todo aquello tocado por la palabra. Lo genital va a ser parte de la sexualidad, pero la sexualidad es mucho más amplia que lo genital. ¿Vale? Bueno. Por otra parte, también hemos comenzado a decir, a apuntar, a argumentar que nosotros no vamos a hablar de instintos sexuales en el ser humano, sino que el ser humano es un animal que habla. ¿Vale? Que esto ya fue otra de las heridas narcisísticas para la humanidad. Que Charles Darwin dijera que la especie humana es un eslabón de una cadena, ¿no? Pero de una cadena, ¿no? Animal también. Bueno, que la especie humana habla y que hablamos precisamente en lo que nos diferencia de los animales. Buenas tardes, Elizabeth, Manuel, hola México. Bueno, que hablamos nos diferencia de los animales, entonces no podemos decir que nosotros somos instintivos como los animales. Somos pulsionales. La pulsión va a ser un concepto límite entre lo anímico, entre lo psíquico y lo orgánico y lo biológico. Entre la psique y el cuerpo, entre el alma y el cuerpo, como lo queráis llamar. Eso que une esos dos cuerpos, ¿no? O eso que une lo biológico con lo psíquico, lo anímico con lo psíquico, con lo biológico, eso es el concepto de pulsión. Es decir, que en nosotros todo está pervertido por el lenguaje. ¿Vale? Bueno. Pues... Bien. Pero al psicoanálisis, esto a veces esta importancia que da el psicoanálisis a la sexualidad a veces le ha costado que le acusen de pansexualismo, es decir, que solamente estuviera centrado en lo sexual, ¿no? No, cuidado, porque el psicoanálisis no es pansexualista. Precisamente en 1923, cuando nos hablan más allá del principio del placer de la pulsión de muerte, ¿no? Ahí se producen toda una serie de desvíos del psicoanálisis, de los discípulos de Freud que no aceptaron la pulsión de muerte, que ni la olieron, ¿no? Que no la incorporaron y entonces se desviaron. Porque la pulsión de muerte que nos trae Freud va a ser otra pulsión que rige nuestro aparato psíquico. No solo pulsión de vida, no solo la sexualidad, no solo eros, sino también tánatos. Y las dos trabajan para la vida cuando van bien coordinadas en cantidad y sobre todo en cantidad y en forma, podríamos decir. Entonces, dos pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte. Bueno. Entonces, Freud toda esta complejidad de la sexualidad humana, fijaos que antes de que Freud escriba 3 ensayos para una teoría sexual, pero otros muchos textos a lo largo de toda la obra de Freud, desde la interpretación de los sueños hasta sus últimos textos, precisamente es el desarrollo teórico del psicoanálisis, ¿no? La producción de los conceptos que se van a articular
bajo ese paraguas de la sobredeterminación del concepto inconsciente que siempre se relaciona de manera invariante con el resto de conceptos para conformar la teoría del inconsciente. Ojo. ¿Vale? Aquí, por aquí tenemos alguna pregunta. Hola, saludos de Yesura y Semaka. Muy bien. Bueno, pues Freud va a comenzar a articular toda esa cuestión, a hacer toda la producción teórica sobre la sexualidad, dada la importancia que ya se iba produciendo en sus textos, ¿no? Acerca de lo sexual, infantil y reprimido, desde la interpretación de los sueños. Ya Freud nos había señalado que el sueño era producido por un deseo inconsciente, infantil, sexual y reprimido. Bueno, así que desde ahí ya hacía aparición lo sexual, pero como veis, en un sentido ampliado para la teoría. Bueno, pues en este texto, en este libro, Los 3 ensayos para una teoría sexual, Freud va a querer dar cuenta de la sexualidad humana, del especial carácter que tiene la sexualidad humana, ¿no? Y presenta el capítulo 1. Y el capítulo 1 lo titula Las aberraciones sexuales. Buenas noches, Marcos, buenas noches, Ramiro, desde Perú y Argentina. Aberraciones sexuales, así titula el primer capítulo. Como ya hemos ido viendo en otras conferencias, clases, cursos diversos, Freud cuando se acerca a lo patológico siempre es para mostrarnos alguna cuestión sobre la normalidad. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis la diferencia entre lo patológico y lo normal son diferencias de cantidad, como si estuvieran ampliadas, amplificadas hasta su máxima exponencia en una enfermedad, algún mecanismo normal del aparato psíquico, que se ha exagerado en cantidad, ¿no? O se ha sobreutilizado. Y eso da lugar a la patología. Entonces nos lleva a ver lo patológico para ver la normalidad. El pequeño perverso polimorfo. Eso, sí, exacto, el niño, ¿no? Rojas, saludos desde México. Amo estas clases. Gracias por compartir. Muy bien. Cuánto amor. Sí, el amor es pulsión de vida, ¿no? Eros. Bueno, el amor, estrictamente hablando, es un sentimiento de la especie. Un sentimiento de la especie, dice el doctor Menasa. Sin amor nadie soportaría a nadie. Y la especie, un hombre y una mujer, no se aparearían. Es por ese sentimiento del amor, que es un sentimiento de la especie y que trabaja para la procreación, para la producción de nuevos seres, ¿no? Para que la inmortalidad de la materia sexual de la especie, digamos, se perpetúe en otros sujetos, obviamente, porque el sujeto mortal muere, lo que permanece, lo que continúa su camino son las células sexuales, las células germinativas, ¿veis? Es como si fuera inmortal la pulsión de vida, pero también hay pulsión de muerte, porque hay parte del organismo que muere. Bueno, pero esto todo lo decíamos. Hola, Saruma, Ecuador. Como dice Freud, Eros y Anake, las bases de la cultura y la civilización. Eso es. Bien, por aquí también. La sexualidad infantil, dice Andrés Siato, está referida al libido. Se separa de la sexualidad adulta, que es la erógena. No, Andrés. Tranquilo, porque vamos a ir viendo, necesitamos separar conceptos para poder entender esto. Y entonces es muy importante que para eso no tratéis de separaros de vosotros mismos y de lo que ya conocéis previamente. Claro, porque nos estamos adentrando en una ciencia, ya no te digo revolucionaria, te digo subversiva.
Es decir, que nos va a producir la subversión del sujeto, en el sentido que nos va a separar de nuestro, ¿no? Hay que ir separándonos de la ideología, de la lectura ingenua, de lo aprendido previamente, de lo que nos han enseñado en la universidad, de lo que nos han enseñado en el colegio, de lo que nos han enseñado en el instituto, en la familia. Hay que irse separando de eso para poder llegar a lo nuevo. Y cuando comparamos lo nuevo con lo ya conocido, nos perdemos la novedad, lo transformamos en lo ya conocido. Entonces, vamos a intentar hacer al revés. Poder no comparar, escuchar la novedad, escuchar los nuevos conceptos, porque los nuevos conceptos ya nos van a ir marcando las relaciones entre conceptos y ya va a quedar todo mucho más claro, ¿vale? Y José Luis, buenas tardes desde Nazahualcóyotl en México. Muy bien, genial. Llegando a todos los países del mundo y a todos los hogares del mundo, si ustedes lo desean. El psicoanálisis en todos los hogares. Imagínense lo que podemos conseguir. El psicoanálisis en todos los hogares del mundo, en todas las pantallas del mundo, explicando a todas las personas del planeta cómo somos, transmitiendo, difundiendo el conocimiento acerca de cómo funciona nuestro aparato psíquico por el hecho de ser sexuales, estar sexuados y tocados por la palabra. Bueno, entonces Freud nos va a acercar lo primero a las perversiones sexuales para explicarnos cómo es la sexualidad humana y cómo el lenguaje la desvía de la función reproductiva. Porque si solamente fuéramos instinto, si solamente fuéramos animales, estaría muy claro la función reproductiva. Momento de celo, unión macho-hembra, reproducción. Pero en el ser humano, la función reproductiva está desviada por el lenguaje. No es tan sencillo. ¿Vale? Entonces, algunos términos iniciales que nos va a traer el doctor Sigmund Freud en este texto es, por supuesto, pulsión, que ya estamos hablando de ella, y libido. ¿Libido qué? Libido es la pura energía sexual, la energía con la que trabaja la pulsión de vida. Y libido hay desde que hay vida. La vida está animada por libido y también contribuye a la vida la pulsión de muerte, la puntuación, la separación también es necesaria para la vida. No solamente la unión con otros, que sería la libido, sino también la separación de los otros, porque si te quedas pegado al otro, entonces no hay diferencia, no existes, no eres tú, te mueres pegado al otro en un beso apasionado eterno, te asfixias, ¿vale? Entonces pulsión de vida, pulsión de muerte. Teoría dual es el psicoanálisis. Pero para algunos, para la opinión popular, piensa que la sexualidad, que la libido no está en la infancia, no hay libido, ¿no? Sino que la libido, la sexualidad nace cuando llegamos a la pubertad, cuando en la adolescencia nace la sexualidad. Y que se exterioriza en esa atracción de un sexo hacia otro sexo y que su fin es la cópula sexual, ¿no? Entre un sexo y el sexo contrario. La cópula o al menos todos los actos que conducen a la cópula sexual. Bueno, pero sin embargo después vamos a la realidad y vemos que que la realidad no es siempre así. ¿Vale? Que en la sexualidad humana que vemos no siempre es así. ¿Vale? Bueno, antes de entrar en todo lo que vamos a hablar, tenemos que diferenciar entre lo que es objeto sexual y fin sexual. Si os acordáis de la conferencia en la que hablamos de las pulsiones y sus destinos, que si no la habéis visto todavía, no pasa nada,
la podéis ver tanto aquí en Facebook. Suscribiros, seguid este perfil de Virginia Valdominos y podéis acceder a todos los vídeos, y también si os suscribís a mi canal de YouTube podéis encontrar todos los vídeos anteriores de todas las conferencias anteriores en las listas de reproducción. Bueno, entonces podéis ir a estudiar ese tema en ese vídeo y vais a ver cómo cuando hablábamos de la pulsión hablábamos de que era un montaje, que es algo complejo, que tiene diferentes elementos y que dentro de esos elementos está el objeto y el fin. O sea, teníamos la fuente de la pulsión, la fuente, que en realidad es la fuente erógena de la que emana la pulsión y que tiene que ver con algún agujero del cuerpo, ¿vale? La fuente de la pulsión, el drang o la fuerza de la pulsión, ¿vale? Y luego teníamos el objeto y el fin, ¿vale? Los 4 componentes de la pulsión. Bueno, pues hoy vamos a hablar del objeto sexual, que sería el objeto, y del fin sexual, que sería el acto hacia el cual impulsa la pulsión. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios y preguntas. Son pulsos, pero personas se dejan llevar por esa corriente y por tiempo que madure siguen igual. Claro, sí. Sí, porque, ¿sabes? Aunque se produzca la maduración, después hay regresiones. Hay regresiones a etapas o fuentes erógenas donde el sujeto sintió mayor satisfacción. Y entonces regresa a formas de la sexualidad infantil que cuando se realizan sin pudor, sin vergüenza, sin límites, saltándose, renegando de las leyes sociales, eso se transforma en una perversión. ¿Vale? Y en otras ocasiones, cuando no se realizan pero se reprimen, eso da lugar a la neurosis. Entonces, pero existen otras posibilidades. Está el camino de la sublimación, decíamos, existe la posibilidad del psicoanálisis también, para darle otra salida a esas fuerzas pulsionales. Fran Ávila dice, el mundo sería diferente si todos conociéramos el psicoanálisis. Por supuesto, aceptaríamos la diferencia, porque todo el quilombo, todo el lío, toda la guerra, todo en el mundo son por no aceptar las diferencias. Exhibicionismo, voyerismo, doding o cancaneo, fetichismo, sadismo, masoquismo, pero son sus practicantes enfermos sexuales o adictos al sexo en todas sus vertientes. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre instinto, libido y pulsión? Hemos delineado ya, ¿no? Los llamados trastornos sexuales afectan a nuestro inconsciente o bien enfermedades psicosomáticas irrefrenables. Buenas tardes, Virginia, de Sergio Macues. Hola, Sergio. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Vamos a empezar entonces, porque la experiencia científica lo que nos muestra es que ese desarrollo, digamos, que debería ser el normal sexual en el ser humano, a veces se desvía. A veces se producen desviaciones. Y las desviaciones se producen con respecto al objeto sexual, es decir, al objeto con el cual se satisface esa tendencia de la pulsión, el objeto que va a rodear la pulsión, ¿vale? O a veces también se produce con respecto al fin sexual, que sería ese acto al que empuja la pulsión, para satisfacerse, para calmarse, para reducir la tensión que produce en el aparato esa exigencia pulsional por buscar satisfacción. ¿Vale? Bueno,
Entonces vamos a ver qué relación guarda eso considerado desviado o anormal con respecto a lo normal, también en relación con la pregunta que decía Carlos, que me parecía que quería decir, aunque lo ha dicho de otra manera, pero diferencia entre la salud y la enfermedad, ¿no? Lo que se considera patología, una enfermedad, y lo que se considera algo normal, ¿no? Por eso vamos a empezar precisamente, y por eso Freud empieza precisamente hablándonos de las perversiones sexuales, de las aberraciones. Y vamos a hablar de dos tipos de desviaciones, ¿no? en ese proceso sexual considerado normal o saludable. Unas serían desviaciones con respecto al objeto sexual y otras desviaciones con respecto al fin sexual. Bueno, con respecto al objeto sexual, popularmente hay una teoría que se corresponde con una fábula poética que arraiga en el banquete de Platón, o sea que estamos hablando de varios siglos antes de Cristo incluso, ¿no? Bueno, pero según la cual se le pone a Aristófanes en su boca la fábula de que el ser humano estuvo en un momento dividido en dos mitades, o sea que fue uno y que fue dividido en dos mitades que serían el hombre y la mujer, que entonces a partir de ese momento en que fueron divididos, uno se busca a otro para llegar a un encuentro y reunirse en el amor y volver a reconstituir esa unidad perfecta, completa. Bueno, como veis, esta es la teoría de la media naranja, que todavía sigue imperando hoy ideológicamente en muchas personas que van buscando en la vida a alguien que les complemente, ¿no? O que les complete. Guiados inconscientemente por esta fábula poética, ¿no? Entonces, bueno, según esta fábula nos causaría extrañeza entonces que existan hombres o que existan mujeres que buscan o que como objeto sexual a personas de su mismo sexo, ¿vale? Lo que conocemos habitualmente como homosexualidad, ¿no? O lesbianas, homosexuales, lesbianas, ¿no? Y que aquí Freud va a denominar, en este texto habla de la inversión, invertidos, inversión, ¿no? Con respecto al objeto sexual que se elige para satisfacer la pulsión sexual. Bueno, el número de homosexuales es muy elevado, tanto que es muy difícil poder llegarlo a establecer con exactitud. Vamos a hablar entonces, como primer desviación del objeto sexual, de la homosexualidad o inversión. La homosexualidad, hay diferentes tipos de homosexualidad. Se comportan de manera muy diferente unos homosexuales de otros, ¿no? Podemos hablar de los homosexuales absolutos, por ejemplo, que son personas homosexuales que buscan, ¿no?, que necesariamente van a elegir como objeto sexual a alguien de su mismo sexo, necesariamente. A alguien del sexo contrario les deja fríos totalmente o incluso le causa repulsión. No le gusta, le genera malestar, repulsión, ¿vale? Esos serían los homosexuales absolutos. Después estarían los homosexuales anfígenos, ¿no? ¿Qué sería este? Sería el caso de que su objeto sexual puede ser alguien del mismo sexo o alguien de sexo contrario. Y por último podríamos diferenciar lo que serían los homosexuales ocasionales. Homosexuales ocasionales pues son personas que bajo determinadas condiciones exteriores, por ejemplo, que no está presente el objeto sexual, o por imitación, o porque están encerrados en la cárcel, o por lo que sea, adoptan ocasionalmente como objeto sexual a una persona de su mismo sexo
y hayan satisfacción en la relación sexual mantenida con esa persona. Pero no solamente podemos diferenciar la homosexualidad en estas tres categorías, sino que también resulta que hay personas que ese acto o esas tendencias homosexuales las juzgan de una manera y personas que las juzgan de otra, en sí mismos, quiero decir, ¿no? Para unos, esa homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad. Sin embargo, para otros no es nada natural, lo consideran algo morboso, algo patológico incluso, y entonces se rebelan contra su homosexualidad. ¿De acuerdo? Entonces esto también va a diferenciar a unas personas de otras, a unos homosexuales de otros. Otras variantes se refieren a las circunstancias temporales, ¿no? Es decir, esa homosexualidad, esa inversión puede provenir de la primera época que recuerda, incluso ya se recuerda atraído hacia objetos sexuales del mismo sexo, o también esa homosexualidad puede haber aparecido en un momento anterior o posterior a la pubertad. Esa inversión puede permanecer durante toda la vida o desaparecer temporalmente, o ser simplemente un episodio en el desarrollo del curso normal de esa persona, y hasta puede manifestarse en un estado muy avanzado de la vida de la persona, ¿no? Personas que durante muchos años han mantenido relaciones heterosexuales o han estado casados y después pues la libido cambia de rumbo, ¿vale? Y pasan a escoger un objeto sexual del mismo sexo. Bueno, y por supuesto además en todas esas variantes que hemos mencionado hay muchísimos grados intermedios. O sea, que fijaos que no se puede generalizar. No se puede generalizar, nunca. Lo que es correcto para uno, adecuado, conveniente, para otro es inconveniente. Bueno, algunas discusiones sobre la homosexualidad. Freud se va a ocupar, como siempre, Freud cuando realiza su trabajo, es un gran científico, por supuesto, cultísimo, y él siempre se va a ocupar de recurrir a las investigaciones, a los estudios anteriores que se han hecho sobre estos temas, y va a traernos algunas discusiones sobre la homosexualidad a lo largo de todas las obras científicas previas, ¿no? De todos los tiempos. Y nos va a decir cómo la sociedad en la que nosotros vivimos, según la moral o ideología que todavía impera en nosotros, que es la ideología y la moral victoriana y racionalista, que todavía impera en nosotros, ¿no? Aunque creamos a veces que somos muy modernos, la mayor parte de las personas no han llegado al psicoanálisis, ¿no? Quiere decir que están previas al psicoanálisis, previas al conocimiento sobre la sexualidad humana, se siguen rigiendo por los modelos ideológicos imperantes, ¿no? O por las nociones precientíficas sobre el psiquismo y sobre la sexualidad. Bueno, pues según esta teoría, la homosexualidad puede ser es considerado como algo degenerativo, ¿vale? Como algo que está creado, generado en el sujeto. Pero nosotros sabemos, desde la ciencia, desde el psicoanálisis, que no lo es algo degenerativo, porque la encontramos en personas que, más allá de su homosexualidad, no muestran ningún tipo de anormalidad, entre comillas, ¿no? E incluso aparece en personas de gran desarrollo intelectual y elevada cultura ética. Buenas tardes desde España, José Aloain. Hola, saludos desde Perú, Juan José Cárdenas. Hola a todos. Por aquí me parece que ha habido algún momento que se ha escuchado entrecortado.
creo que ya se escucha perfecto. Muy interesante el tema, muy claro. Virginia, dice Marcos, justamente estoy repasando el tema de 3 ensayos por la traducción de Ballesteros, que es el que tengo, estoy en el chupeteo del pulgar. Muy bien. Eres fan destacado, Marcos. Animaros a todos a seguir la página de Facebook y a participar, y os dan una insignia de fan destacado, como a Marcos. Así que seguid así, sigue Marco, muy bien. Dice Manuel Díaz de Rivera, los perversos sexuales, los digamos perversos sexuales duros, ¿podrían reivindicar derechos sociales propios de su condición? ¿O ya sería para... ¿Pero qué dices? Si los perversos sexuales reniegan de lo social, reniegan de la ley, ¿cómo les vamos a premiar? Al contrario, van a la cárcel, ¿no? Los exhibicionistas, los voyeuristas, los todos esos, si se les pilla a la policía, van a la cárcel, está prohibido eso, ¿vale? Por eso es que hay que aceptar que uno vive con otros, vive entre otros, hay que civilizarse, hay que domesticar el impulso sexual. Y eso es lo que no hace el perverso, no acepta la ley. ¿Vale? Y además él tiene una fijación y una exclusividad con esa forma de gozar. Bueno. Además, la homosexualidad vemos que también aparece no solamente en nuestras sociedades, sino que fue muy frecuente, frecuentísima, incluso una institución en los pueblos antiguos, en el cenit de su civilización. Y por otra parte, se encuentra muy difundida en los pueblos salvajes y primitivos. Así que el concepto este de generación, por ser unas civilizaciones elevadas o por ser primitivos, no va, porque aparece en todo tipo de civilizaciones y en todo tipo de circunstancias de desarrollo. Se discute también si es algo innato, si es algo con lo que se nace o que es algo que se elige, ¿no? Bueno, que fuera algo innato podríamos aceptarlo en el caso de la homosexualidad absoluta, ¿no? Que es siempre así, siempre con ese objeto sexual, y cualquier otro objeto sexual le despierta incluso aversión. Pero no todos los casos son así. Hemos dicho que hay casos donde hay homosexualidad temporal, ocasional o bisexualidad. Entonces, ¿vale? Hay esa discusión que sí, innatismo, adquirido. Bueno, en todos los casos lo que vemos es que en muchos casos de inversión, estas personas señalan una impresión sexual que actuó muy intensamente en ellos sobre esa época, la primera época de su vida, la época infantil, y que esa impresión que les afectó tan hondamente, a partir de ahí se marcó su inclinación sexual. O que fue una influencia exterior de la vida, ¿no?, lo que lo fijó a esa inversión, ¿no? Del tipo trato con personas del mismo sexo, vida en común en la guerra o prisión, peligros del comercio heterosexual, celibato, debilidad sexual, etc. ¿Vale? Luego también otra cosa que estos trabajos de investigación previos al psicoanálisis y previos a Freud traían es que proporcionaban evidencia de que la homosexualidad podría suprimirse por medio de la hipnosis, por sugestión hipnótica, con lo cual también era una prueba de que no era algo innato. Entonces, lo que se plantea Freud y nos planteamos nosotros es que diferenciar entre innatismo y adquisición es una manera incompleta de estudiar la cuestión, ¿vale? Porque hay otros factores a los que debemos recurrir
para explicar las circunstancias de la homosexualidad. Entonces, existen otros factores que nos van a permitir entender psicoanalíticamente, ¿no? desde el aparato psíquico, la homosexualidad. Por supuesto que sí. ¿Vale? Bueno, para entenderlo vamos a recurrir también a otra discusión que se venía haciendo en los campos científicos antes de la producción del psicoanálisis y bueno, que se sigue haciendo siempre y cuando no se ha llegado todavía al psicoanálisis, se siguen discutiendo hoy en día todas estas cuestiones cuando ya el concepto de inconsciente nos ha traído otro campo de estudio para entender estas cosas, ¿no? Pero bueno, otras discusiones era por qué muchas personas llegan a la adolescencia, ¿no?, bajo las mismas influencias sexuales, ¿no?, pues de seducción con personas del mismo sexo, masturbación mutua, etcétera, pero unos se hacen homosexuales y otros no. Es decir, tampoco debe ser algo totalmente debido a esas influencias exteriores, ¿no? Y por otra parte se ha intentado a veces vincular la homosexualidad con los temas del hermafroditismo biológico, ¿no? Bueno, sabemos, la medicina sabe, la biología sabe cómo el ser humano en sus inicios como formación, ¿no?, digamos que tiene la posibilidad de desarrollar órganos genitales masculinos o femeninos, órganos sexuales primarios y secundarios masculinos o femeninos, ¿no? Y ahí a partir de un momento se define por uno o por otro, ¿no?, el embrión, el sujeto en formación, en función de que pueda más, ¿no?, en ese sujeto biológico. Pero quedan atrofiados los órganos sexuales del sexo contrario, los rudimentos, ¿no?, en estado rudimentario, en estado atrofiado, biológicamente hablando. Incluso en algunas personas nacen con caracteres sexuales de ambos sexos, ¿no?, lo que se conoce como el hermafroditismo. Caracteres o órganos reproductivos incluso. ¿Vale? Entonces también se discutía si tenía que ver con eso la homosexualidad o no. O si podíamos hablar incluso de un hermafroditismo psíquico, ¿no? Es decir, un cerebro, a veces se dice, un cerebro femenino en cuerpo de hombre o un cerebro masculino en cuerpo de mujer. Pero bueno, no se conoce. Para esto aclarar que no se conoce un cerebro masculino y un cerebro femenino. Ni siquiera se puede diferenciar en el cerebro lo que se corresponde con la masculinidad o con la feminidad o con los órganos genitales. No, ni siquiera. Lo que se ha podido localizar en el cerebro son las áreas del lenguaje. Eso sí. Pero, es decir, que no existe una diferencia en el cerebro, ¿no?, para lo masculino o para lo femenino. Y tampoco se trata de un hermafroditismo psíquico, ¿no? Es decir, que el hombre, sintiéndose mujer, entonces encuentra atractivos a otros hombres, o al revés, ¿no? Porque resulta que hay muchos homosexuales, hombres y mujeres, que conservan los caracteres psíquicos de su sexo, se sienten hombres, se sienten mujeres y, sin embargo, desean a personas de su mismo sexo. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es que a veces vemos como la prostitución masculina, por ejemplo, que se ofrece a los homosexuales, a veces trata de copiar a las mujeres, ¿no?, en el vestido, en el aspecto exterior, en los modales. Y esto no ofende al ideal masculino de homosexual. Es decir, se sigue sintiendo un hombre aunque busque otro hombre con una faldita o vestido de mujer.
En la Grecia clásica, fijaos que en la Grecia clásica la homosexualidad estaba totalmente extendida, incluso se consideraba de la alta élite la homosexualidad, ¿no? Los esclavos eran los que se reproducían. Bueno, pues ahí los hombres de máxima virilidad eran homosexuales, eran invertidos y buscaban precisamente como amantes, como objeto sexual a los efebos, que eran los que más se parecían a una mujer, es decir, eran jóvenes, hombres, pero que tenían las características de timidez, recato, necesitaban que alguien cuidase de ellos, un maestro, un apoyo, y eso era lo que encendía la pasión de los hombres. Es decir, en ese caso el objeto sexual no era tanto el mismo sexo, sino la reunión en el objeto de caracteres de ambos sexos. ¿Vale? Esto que muestra, esto es un reflejo de la propia naturaleza bisexual, dicen estos autores que hablan del hermafroditismo. Bueno, entonces el psicoanálisis ha descubierto, lo que nos va a aportar el psicoanálisis, escuchen bien, es el mecanismo psíquico de la génesis de la homosexualidad. Es decir, ¿por qué mecanismo psíquico se produce la homosexualidad? No nos importa tanto si es algo innato, si es algo adquirido, si es algo constitutivo del aparato psíquico, aunque sabemos que ya todas esas discusiones se han producido, hemos presentado los resultados, vemos todos esos estudios que hay, pero a nosotros lo que nos va a interesar no tanto es el origen, sino su mecanismo de producción, cómo se produce la homosexualidad en un sujeto psíquico. Y esto nos ha llevado a novedosas e interesantísimas cuestiones. ¿Vale? En todos los casos investigados sobre homosexualidad masculina se ha descubierto que los hombres homosexuales pasan los primeros años de su infancia por una breve fase de intensa fijación a la mujer. En la mayoría de los casos su mamá. Y que después en la fase heterosexual se han identificado con la mujer. ¿Vale? Se han identificado con la mujer y se han tomado a sí mismos como fin sexual. Es decir, van a tomar una posición narcisista y a partir de ahí buscan hombres jóvenes semejantes a su propia persona, a los que quieren amar como su madre les amó a ellos. También se ha comprobado en todos estos casos que estos homosexuales no eran insensibles a los encantos femeninos, dice Freud, es decir, también sentían excitación, o sea, también su pulsión se sentía atraída por objetos sexuales del del sexo contrario, por mujeres. Lo que pasaba era que directamente desplazaban esa excitación que le producía un objeto sexual femenino, lo desplazaban a un hombre, a un objeto sexual de su mismo sexo. ¿Vale? ¿Y qué es lo interesante que nos muestra aquí el psicoanálisis? Que fue viendo en estos pacientes de análisis, ¿no? Es decir, que la experiencia analítica fue trayendo todo este conocimiento también sobre la sexualidad. No solo todas las investigaciones teóricas, sino también la experiencia analítica, la praxis analítica. Bueno, pues que resulta que lo que repiten, ¿no? Y aquí ya está la interpretación también, repiten durante toda su vida estos pacientes, estos sujetos en el análisis, es el mecanismo por el que había nacido su homosexualidad por primera vez. ¿Y dónde podemos ir a buscar este mecanismo donde por primera vez se produce su homosexualidad? En la resolución del complejo de Edipo, ¿no? ¿Qué hizo ese sujeto? Ahí es donde se produce, ¿no? esa
esa tendencia, esa respuesta, esa manera de resolver del sujeto frente al complejo de castración, frente a la amenaza de castración, ¿no? Complejo de Edipo, amenaza de castración, complejo de castración, conceptos sobredeterminantes muy importantes dentro de la teoría del inconsciente. ¿Vale? Vamos a leer alguna de vuestras preguntas. Vale, Carlos pregunta. Bueno, uy, es que tenemos preguntas por aquí bastantes. Bueno, nuestro inconsciente determina nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad es la materialidad de nuestro inconsciente, la forma de expresarse de nuestro inconsciente. En algunos se expresa de manera perversa, en otros de manera neurótica, en otros de manera psicótica, ya veremos. Pero estamos hablando ahora de las perversiones, para acercarnos a cómo funciona el aparato. Acordaos. ¿Vale? ¿Hay diferencia entre la sublimación y las satisfacciones sustitutivas? Claro, la sublimación es una manera saludable, ¿no?, de dar satisfacción a la pulsión, que implica un trabajo e implica una producción en lo social para otros que se van a beneficiar también de esos productos de tu sublimación. Mientras que las satisfacciones sustitutivas dan lugar a la formación de síntomas. ¿Cómo y de qué forma puede ayudar el psicoanálisis para el control de la exacerbación en las actividades sexuales? Has interpretado perfectamente, Virginia, lo que quería decir. El psicoanálisis va a ayudar a aceptar la ley, a construirse un padre, eso quiere decir aceptar la ley, construirse un padre en uno, es decir, que te ponga límites, porque el perverso es que se salta al padre, le da igual el padre, ¿vale? Pero el padre es civilizador, el padre viene a poner límites al sujeto, a separarle de la madre para que el niño pueda acceder al mundo, ¿vale? Por eso la amenaza de castración, porque si no el niño se quedaría siempre pegado a su madre. Y a su madre pegado quiere decir eróticamente pegado, libidinalmente pegado a su madre, que es su primer objeto sexual. Pero tiene que separarse de la madre para civilizarse, para hacerse un hombre, una mujer sano y no perverso, o no neurótico. Bueno, el caso del perverso es que se salta la ley, la conoce, pero le da igual, ¿no? Salta al padre. En esas en las aberraciones, ¿no? En las perversiones. Primero eso, o sea, construirse un padre, construirse ley, ¿no? Aceptar la castración. Eso y eso por una parte, ¿no? Y después cuando ese aparato se normaliza, va teniendo ley, va teniendo un orden, pues ya son cuestiones de cantidad. Psicoanalizarse es para regular las cantidades del aparato. Si hemos dicho que la diferencia entre lo normal y lo enfermizo, o lo morboso, o lo patológico, va a ser diferencias de cantidad, que es muy importante, porque vamos a ver cómo estos mecanismos, los mecanismos que se ponen en juego en la perversión, están en todo el mundo, pero la diferencia es de cantidad. Entonces, el psicoanálisis va a ayudar a regular las cantidades del aparato. Tanto es así que la regulación de las cantidades da lugar a cualidades diferentes, da lugar a personas diferentes, a personalidades diferentes, también en cada uno. Puede transformar su personalidad, ¿no? Es posible con el psicoanálisis, si quiere, claro. Por supuesto, requiere un trabajo, ¿no? Si has sido 40, 50, 60, 70 años de una manera, primero tienes que querer cambiar y después tienes que hacer un trabajo para cambiar, para transformarte tu manera de gozar, que si es perversa, pues fíjate,
sí, va a ser necesario un trabajo para transformarla, para cambiarla, para incluirse en el mundo de otra manera, no de una manera perversa, ¿vale? Sino de una manera pues sana, socialmente saludable, ¿no? Entonces el psicoanálisis ayuda también eso, a construir relaciones sanas, a sanarse, a psicoanalizarse, conocerse y transformarse, es que es perfecto el verbo, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, estos supuestos invertidos en realidad lo que hacían era desplazar esa excitación que sentían por la mujer. ¿Por qué? Porque fue el mecanismo que aprendieron desde la primera vez, digamos. Eso que sintieron, si hemos dicho que el primer objeto sexual era la madre, ¿no? Eso que sintieron por primera vez hacia la madre y tuvieron que reprimirlo por miedo al padre, por la amenaza de castración, lo trasladaron a un objeto del mismo sexo, al padre. Es decir, se identificaron con la madre, hemos dicho, y eligieron un objeto sexual semejante a ellos para cuidarlo como la madre había cuidado de ellos. Pero en realidad esa inclinación hacia el hombre estaba condicionada por la fuga de la mujer. La fuga de la mujer. Y esto también es muy habitual, ¿no? No es tanto una cuestión homosexual, sino es pánico, terror a lo femenino, en muchos casos de homosexualidad. Porque lo femenino viene a traer la diferencia sexual, viene a traer la posibilidad de la castración, ¿no? De ese sujeto que ha sido castrado, que es lo que piensa el niño por primera vez cuando ve el órgano genital de la niña, ¿no? Hasta la niña lo llega a pensar, que ya ha sido castrada o que no se le ha dado lo que le han dado a él. Bueno, pero son teorías sexuales infantiles, como ya veremos. Bueno, pero lo que nos va mostrando esto aquí Freud es que no podemos, que la investigación psicoanalítica rechaza terminantemente el intento de separar a los homosexuales del resto de los sujetos humanos, como si fueran un grupo con una constitución diferente, ¿no? Es decir, ha habido un posicionamiento diferente, pero frente a algo que nos afecta a todos, por lo que pasamos todos, que es el complejo de Edipo. ¿Vale? Hubo una fijación, sí. Hubo una exclusividad, sí. Un exceso de cantidad en determinados... o esa manera de renunciar, ¿no? Porque todo el psicoanálisis nos va a mostrar que todo individuo es capaz de una elección homosexual de objeto y que en realidad todo individuo ha realizado una elección homosexual de objeto en su inconsciente. Todo el mundo. Esa fijación libidinosa hacia personas del mismo sexo tiene en la vida psíquica un papel tan importante como la fijación libidinosa hacia personas del sexo contrario. Es tan importante una cosa como la otra para la vida psíquica. Y bueno, y eso se hace mucho más llamativo, más evidente en personas en las que se produce la génesis de un estado patológico, es decir, que precisamente es la fijación en solamente un tipo de elección de objeto la que le lleva a enfermar. No hay relación de dependencia, nos dice también el psicoanálisis, entre el sexo del individuo y la elección de objeto. Entonces, tanto uno, si es sexo hombre o mujer, puede elegir objetos masculinos y femeninos indiferentemente. Y sobre esa posibilidad del aparato psíquico, después se desarrolla un tipo sexual normal, podríamos decir, o invertido, u homosexual, sobre esa posibilidad normal del aparato psíquico.
Es decir, estrictamente hablando, desde un punto de vista psicoanalítico, sería igual de problemático un hombre que no se interese por mujeres como un hombre que solo se interese por las mujeres. Bien. Entonces, la decisión de la actitud sexual definitiva se va a producir después de la pubertad, ¿no? Como consecuencia de ¿qué? De todos esos factores constitucionales, pero podríamos decir que constitucional sería ese complejo de Edipo, y todos pasamos por el complejo de Edipo, y accidentales. En los casos de la inversión se revela el predominio de esos factores constitucionales arcaicos y mecanismos psíquicos primitivos. Primitivos también, que son los primeros que aparecen en el sujeto psíquico ontogenéticamente hablando. Y ya sabemos que la ontogénesis, es decir, el desarrollo psíquico de un sujeto desde que nace hasta que muere, reproduce la filogénesis, es decir, el desarrollo de la especie humana desde que éramos seres primitivos hasta la actualidad. Y también es más primitivo en el ser humano la elección narcisista de objeto, es decir, elegirte a ti mismo en los otros, amarte a ti mismo es más primitivo que amar a otro sujeto diferente, distinto a ti. ¿Vale? Y también es más primitivo en el ser humano quedarse fijado a un goce oral o a un goce anal, ¿no? Que llegar al desarrollo genital, que incluiría también sexualidad oral, anal, escópica, de la piel, etcétera. Entonces, entre los casos que serían de homosexualidad absoluta y normalidad, encontramos, como decíamos, diferencias de cantidad en cuanto a esos caracteres esenciales que van a definir la homosexualidad. Lo que se diferenciaría cualitativamente es el resultado final, el producto final, lo manifiesto, el texto manifiesto, ¿no? Esa homosexualidad manifiesta o esa homosexualidad encubierta. Pero los mecanismos psíquicos en juego han sido los mismos. Bueno. Como conclusión de esta primera parte, vamos a decir que a la luz de los resultados de la investigación psicoanalítica, tenemos que separar lo que es la pulsión sexual del objeto sexual. Una cosa es la pulsión, la tendencia, esa fuerza sexual en nosotros que busca satisfacción, y otra cosa es el objeto sexual, es decir, aquello con lo que la pulsión va a buscar la satisfacción, el objeto que va a rodear. La pulsión es independiente del objeto, y las excitaciones que tiene la persona, entonces, en realidad no se deben al atractivo del objeto, ¿no? Sino que la pulsión nace del sujeto. Bueno, y hasta aquí hemos hablado de la homosexualidad, que podríamos decir que es un desvío con respecto al objeto, ¿no? En vez del sexo contrario, que sería lo adecuado para la reproducción de la especie, ¿no? Lo considerado normal, del mismo sexo, pero hasta aquí ese desvío lo podemos considerar desde normal incluso, ¿no? Hasta podríamos considerar algo normal. Pero ahora vamos a hablar de otra desviación, y ya con esto terminamos la conferencia de hoy, que la vamos a centrar en esto, en las desviaciones con respecto al objeto. Vamos a hablar de otra desviación que ya todos nosotros vamos a estar de acuerdo en considerarlo aberraciones sexuales, es decir, cosas absolutamente aberrantes, ¿no? Como por ejemplo, que también había una pregunta por ahí al respecto, impúberes, tomar a los impúberes o a los animales como objetos sexuales, es decir, la pederastia, tomar a niños como objetos sexuales o animales como objetos sexuales. Bueno, en la mayoría de los casos de pederastia, por ejemplo, solamente en casos excepcionales el niño es su único objeto sexual. Generalmente son personas cobardes, impotentes,
que son impotentes para un objeto sexual normal, para una mujer, ¿no? Entonces eligen como objeto sexual un niño. O porque en ese momento su pulsión sexual es inaplazable para esa persona y en ese momento encuentra a ese objeto y la satisface con el niño, ¿no? ¿Veis? No hay ley. Pero esto nos da cierta luz acerca de que la naturaleza de la pulsión sexual, ¿no? Es muy variada, nos puede llevar a mucha variación y a mucha degradación del objeto. ¿Vale? Por ejemplo, hay ciertas necesidades humanas que se satisfacen solamente de una manera determinada, no hay tanta variación, como por ejemplo el hambre, ¿no? El hambre. Uno tiene que comer para saciar su hambre. Solamente en casos muy muy extremos te comerías cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, pues lo mismo puede decirse con respecto a la pulsión sexual. Hemos dicho entonces que no, que el objeto no está tan claro y tan definido y que puede llegar a objetos muy degradados, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de comercio sexual con animales, ¿no? Que ya ahí rebosan los límites incluso de la especie. Bueno, claro, estéticamente nos gustaría pensar que esto solo le pasa a los enfermos mentales, ¿a que sí? Nos encantaría pensar que estas personas son enfermas mentales, pero que esto no es posible en el resto de los seres humanos. Pero la experiencia demuestra que entre los enfermos mentales no hay aberraciones o perversiones diferentes a las que hay en los individuos sanos y en individuos de razas y clases sociales de todo tipo. Por eso, desgraciadamente, encontramos con mucha frecuencia atentados sexuales contra niños, cometidos incluso por los maestros, por los cuidadores, por personas en quien se confiaba para velar por la seguridad de esos niños, incluso en esos casos, tan solo porque en esos casos eran más fácil para ellos. Entonces esto da mucho que pensar, ¿verdad? ¿No? Estos problemas que estamos señalando, estas cuestiones que estamos señalando, indican que esas pulsiones sexuales son las peor dominadas por las actividades anímicas más elevadas, que incluso pueden ser personas muy cultas, muy educadas, muy normales, y sin embargo no haber domesticado sus pulsiones sexuales. Son las más difíciles de domesticar, ¿no? La experiencia nos muestra que personas anormales, mentalmente hablando, o en algún aspecto ético o moral, anormales, son también anormales en su vida sexual. Personas que están éticamente raras, moralmente raras, socialmente raras, es porque su sexualidad también es anormal, ¿no? En cambio, hay personas anormales sexuales y todos los demás aspectos de su vida han seguido un desarrollo cultural humano correcto, ¿no? Bueno, pues entonces según estos resultados podemos concluir que para muchos individuos el objeto sexual pasa a un lugar secundario, ¿vale? Que lo importante es el impulso sexual, satisfacer el impulso sexual, ¿no? Y por eso se pueden producir esas desviaciones en el objeto. La perversión, vamos a hablar estrictamente de la perversión, ya lo veremos más adelante, cuando hay exclusividad y fijación en esos objetos, ¿vale? Bueno, y creo que vamos a dejar aquí por hoy. La próxima conferencia vamos a hablar de
Vamos a empezar hablando de las desviaciones con respecto al fin sexual. Por aquí teníamos alguna pregunta o comentario. Gracias a todos por estar ahí tan atentos. Muchas gracias y enhorabuena por tratar con tanta lucidez y sensibilidad temas tan difíciles de tratar. Gracias, Manuel. Sí, pero son temas que ya están escritos, están explicados. Ya Freud dio su vida para producir toda esta teoría, que las teorías, la ciencia, lo que nos muestra es cómo somos o cómo nuestro entorno, ¿para qué? Para manejarnos mejor. Nos da instrumentos, nos da herramientas, nos da conceptos para manejarnos mejor con lo que somos, ¿no? Como humanos. Entonces sí, claro, obviamente esta lucidez es necesaria, estos conocimientos son necesarios. Yo comencé así la conferencia de hoy, ¿no? Que de las cosas que vamos a hablar sobre sexualidad deberían estar extendidas en todos los hogares, debería verse en todas las televisiones del mundo y no la porquería que nos meten por televisión con tanta periodismo amarillo. Por favor, hablemos de lo importante para los seres humanos, hablemos de nosotros, hablemos de nuestra humanidad, de nuestra sexualidad, de nuestra vida, de nuestra salud mental y lo importante que es no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean, porque cuando cuidamos nuestra salud mental estamos cuidando a un montón de personas a las que queremos y viceversa, cuando descuidamos nuestra salud mental estamos descuidando, desfavoreciendo y probablemente dañando a muchas personas con las que nos relacionamos. Entonces es muy interesante el psicoanálisis, es una herramienta indispensable para los seres humanos del siglo XXI porque nos permite, cuidándonos nosotros, cuidando a un montón de personas. Haciendo un trabajito nosotros, un pequeño esfuerzo de hablar con un desconocido, sinceramente, con claridad, con libertad, haciendo un pequeño trabajo, un pequeño esfuerzo, ¿no? Transforma todo, transforma nuestras vidas y la de muchas personas. Bueno, muchísimas gracias a todos, amigos. Un abrazo. Así que bueno, nada, si queréis, como pago, como agradecimiento, podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares, y uno a uno, así se hizo la revolución china, uno a uno, casa por casa, ¿no? Siendo subversivos con nosotros mismos, con nuestros prejuicios y nuestras formas de pensar antiguas. Vamos a renovarnos. El mejor detergente para el alma, psicoanálisis. Gracias a todos, fuerte abrazo y seguimos el próximo jueves aquí en la conferencia de psicoanálisis online gratuita Virginia Valdominos. Y si alguno de ustedes quiere conversar conmigo, bueno, pues pónganse en contacto conmigo y empezamos a trabajar en su psicoanálisis. Gracias, hasta la próxima. Saludos. También por aquí, gracias. ¿Esto ha quedado grabado? Claro que queda grabado. En Facebook, en YouTube, en Twitch. Gracias a todos.